Jóvenes, buen día con todos. Buenos días, profesor. Buen día, Yadira. Buen día, Sebastián, Nicole, Lincoln, Terry, Estefano. Buen día con todos, jóvenes. Muy bien, saludos a todos. Vamos a empezar la clase del día de hoy. A ver, ¿listo? Muy bien. ¿Qué tal? Ahí, saludos a todos. A ver, listo. De repente, si no funciona bien su micrófono, un saludo con la manito. ¿Listo? A ver, jóvenes. Entonces, ahí está, Jean Paul, muy bien, Nicole, listo. A ver, el día de hoy vamos a trabajar lo que es el tema de óptica. He subido un archivo a la plataforma, confirme ahí si lo pueden ver, una diapositiva, un PPT, para que puedan ver la parte teórica del tema de hoy, que es óptica. Debemos tocar ese tema, porque ya estamos ya, ¿cierto?, a vísperas de finales del año. Entonces, jóvenes, ¿lo tienen ahí? ¿Me confirman si ven el archivo? ¿Pueden ver el archivo que se ha subido? Buenos días, profesor. Buen día, Rosa. A ver, a ver. ¿Se ve el archivo, jóvenes? Sí, Listo, muy bien, excelente. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a compartir ese archivo para poder trabajar el tema del día de hoy. Aquí estamos todos, entonces, en ese archivo, jóvenes. Muy bien. Ahí estamos. Vamos a trabajar el día de hoy lo que es el concepto de óptica. ¿Y qué cosa es óptica? ¿Qué estudia la óptica? A ver, la óptica es parte de la física que se encarga de estudiar ¿qué cosa? Los fenómenos concernientes a quién? A la luz, ¿cierto? A la luz. Y por acá lo tenemos. Un momentito, a ver, aquí están sus compañeros. Ya, listo. Profe, buenos días. Buen día, Camila. Listo, a ver. Pero vamos a hacer una pequeña reseña histórica de cómo se estudia la luz, o cómo se estudió anteriormente la luz. Vamos a agrandar un poquito esto. Acá tenemos la definición, jóvenes, la definición y en qué subdivide ese tema. A ver, como ya mencioné hace un momento, óptica es parte de la física que se encarga del estudio de todos los fenómenos concernientes a quién, a la luz, ¿cierto? A la luz, no lo olviden. Muy bien, pero dentro de la óptica se divide en dos partes. La óptica geométrica, la que nosotros vamos a estudiar, y la óptica física. La óptica geométrica me dice que estudia los fenómenos luminosos considerando que la luz viaja en línea recta. ¿Está bien? Esto es lo que nosotros vamos a estudiar. Específicamente vamos a estudiar nosotros la reflexión y refracción de la luz. Pero dentro de la geometría o de la óptica geométrica tenemos la fotometría, que estudia la naturaleza de la luz, la reflexión de la luz, que vienen a ser los espejos o cuerpos pulidos, ¿cierto? Y la refracción de la luz, que viene a ser de repente prismas ópticos o de repente lentes. Y luego tenemos la otra parte, que es la óptica física, que estudia a las dispersiones, a la difracción, interferencia, polarización y doble refracción. Son temas que de repente atañen a lo que es la física neta, ¿ok? Pero para nuestro caso, nosotros vamos a estudiar a la óptica geométrica. Muy bien, pero antiguamente se estudió la luz, ¿cierto? La luz ya se ha estudiado hace muchísimo tiempo atrás, desde el tiempo de Platón. Y tenemos varias teorías, ¿cierto? Cómo fue evolucionando el estudio de la luz. A ver, la teoría antigua, un momentito, según Platón, a ver, acá lo tenemos, según Platón nos decía de que la luz es algo que proviene de la vista, ¿cierto? Eso es lo que dice, o que decía la teoría de Platón, ¿cierto? En la como antigua definición, ¿ok? Pero ustedes saben que eso no es cierto. ¿La luz es algo que proviene de la vista? No, ¿cierto? La luz No. no proviene de la vista. O sea, ¿tus ojos botas luz? No. Nosotros vemos los objetos por causa de quién? Por causa de la luz. Y un momento voy a explicar cómo nosotros podemos distinguir las imágenes que vemos a nuestro alrededor. Luego, la segunda teoría es la teoría corpuscular. ¿Gracias a quién? Al conocido físico, ¿cierto? Inglés, Isaac Newton. ¿Qué decía Isaac Newton o qué dijo Isaac Newton? Nos decía, nos habla de que la naturaleza de la luz es como una partícula, ¿cierto? Y eso se refiere, o su teoría es llamada como la teoría corpuscular. ¿Qué cosa decía Newton? Que los objetos luminosos desprenden, ¿qué cosa? Partículas de luz, ¿cierto? Eso no decía nuestro
gran estudioso, Isaac Newton. Pero a contraposición a ello, aparece la teoría ondulatoria. Y esta teoría ondulatoria fue dada por el holandés Christian Huygens. ¿Qué decía él? De que la luz tiene una naturaleza ondulatoria, o sea, los puntos de luz, ¿qué cosa? Desprenden o irradian luz, pero en forma de ondas, ¿cierto? En forma de ondas. Caso contrario a lo que decía Newton, que decía que la luz son partículas que se desprenden, ¿cierto? Obviamente en líneas rectas. Muy bien, tenemos dos teorías. Pero profesor, ¿quién tenía razón? ¿Newton o Huygens? Ajá, lo vamos a ver en un momento. Luego tenemos la teoría electromagnética, donde decía que la luz es una onda electromagnética que puede viajar en el vacío o en cualquier medio, según Maxwell. Y finalmente viene la teoría cuántica o la teoría dual. Profesor, entonces, ¿quién tenía razón? ¿Newton o Huygens? Ambos tenían razón. Ambos tenían razón, claro, porque la luz describe ondas o partículas, ¿cierto? O de ambas maneras, como partícula y como ondas. Y eso lo vamos a ver en la teoría cuántica o la teoría dual, ¿cierto? ¿Por qué? Porque toma en cuenta las dos teorías, la corpuscular y la teoría ondulatoria. Por acá lo vamos a ver, voy a cambiar de diapositiva. Aquí está, miren. Pero la teoría cuántica, o también conocida como teoría dual, ¿cierto? Aportaron varios estudiosos aportaron para que puedan comprobar dicha teoría. ¿Quién es, profesor? Primero, Max Planck. Max Planck decía, o dijo sobre la luz, de que la luz viaja en forma de paquetes de energía cuantizada. O sea, la luz viaja como paquetitos, como cuantos de energía. Y esa teoría de Max Planck fue corroborado por quién, o fue demostrado por Albert Einstein. Él demostró que la luz viaja en paquetes de energía por efecto fotoeléctrico. Y gracias a ello le dieron el premio Nobel, ¿cierto? O sea, Albert Einstein comprobó la teoría de quién, de Max Planck. Y luego apareció de Broglie, la teoría actual, que dice que la luz tiene doble naturaleza, ondulatoria y corpuscular. ¿Está bien eso para hacer un pequeño recuento de cómo se fue estudiando la luz antiguamente? Ahora, pero la luz tiene una velocidad, ¿cierto? La velocidad aproximada de la luz, aquí la tenemos, es de 300.000 kilómetros por cada segundo. O sea, quiere decir que en un segundo recorre una distancia de ¿cuánto? De 300.000 kilómetros. Imagínense esa cantidad. O sea, hasta ahora es la máxima velocidad que podemos conocer, ¿cierto? Obviamente no la alcanzamos todavía, pero como referencia la sabemos. ¿Está bien? Y esa es la velocidad a la que viaja ¿quién? La luz. Ya sea en el vacío, ¿cierto? O de repente en otro medio. Muy bien. Ahora, eso es para una pequeña reseña histórica del estudio de la luz. Ahora, lo que en sí nosotros vamos a estudiar es la reflexión de la luz. Muy bien. ¿Y en qué consiste la reflexión de la luz? Como le decía hace un momento, ¿por qué nosotros vemos los objetos? ¿Cierto? ¿Cómo de repente tienes ahí al frente tu desayuno, tienes una manzana? ¿Cómo puedes ver tú esa manzana? ¿Cómo lo ves? Lo ves por reflexión. Claro. ¿Cómo, profesor? A ver, tú ves ahí la manzana, no es que tus ojos están irradiando luz para poder verlo, no. El sol de repente, o una luz artificial, un foco, ¿cierto? Llega esa luz ¿a dónde? A ese objeto, a esa manzana, y por reflejo de esa luz llega a tu retina, y en tu retina aparece la imagen. ¿Ok? Entonces la reflexión de la luz es importante. Si no hubiese luz, obviamente no se podría reflejar nada y no podríamos ver algo, ¿cierto? Entonces, es muy importante la reflexión de la luz. Entonces, ¿qué cosa es la reflexión de la luz, profesor? Como definición, por acá me dice, mira, es el fenómeno físico por el cual, al incidir un cuerpo, ¿cierto? Por el cual la luz, al incidir un cuerpo, rebota. O sea, profesor, llega una luz a un cuerpo y esa luz, ¿qué sucede? Rebota. A eso se le conoce como reflexión. Entonces, la reflexión de la luz es el fenómeno físico por el cual la luz, al incidir en un cuerpo, rebota. Y lo vemos gráficamente acá, mira. Profesor, aquí tengo RI. ¿Qué cosa es RI? Es un rayo incidente, es una luz. Llega por acá una luz, miren, está llegando una luz a una superficie. ¿Ok? Llega la luz a una superficie y al llegar a la luz, ¿qué sucede cuando llega a esa superficie? Rebota, ¿cierto? Aquí está, mira, llegó la luz, profesor,
a una superficie y luego rebota. Allá, así es. Eso es la reflexión de la luz. Entonces, por acá tenemos un rayo que incide, o sea, que llega a un punto, y un rayo que refleja, ¿cierto? R minúscula es el rayo reflejado. Muy bien, pero dentro de este rayo incidente y este rayo reflejado hay algunos elementos que vamos a conocer por acá. Tenemos un ángulo que se forma, ¿con quién? Pero acá tenemos una línea de referencia. A la línea de referencia es una línea perpendicular a la superficie con la cual refleja la luz. Esa línea está representada por la letra N. Y ustedes saben que la N viene a ser ¿qué cosa? ¿se acuerdan? Normal. Porque la normal siempre incide o cae perpendicularmente, ¿cierto? A una superficie. Es la normal. Ahora, profesor, aquí se forman dos ángulos, miren. Hay un ángulo que se forma con el rayo incidente, ¿cierto? Y la normal. A ese ángulo formado por ¿quién? Por el rayo incidente y la normal, se le conoce como teta i. Y teta i viene a ser el rayo de incidencia. ¿Está bien? Rayo de incidencia. Y el otro ángulo, formado por ¿quién? Por el rayo reflejado y la normal, se le conoce como ángulo reflejado. Aquí vamos a corregir, aquí es el ángulo reflejado, ¿ok? Aquí ya no sería ángulo de incidencia, sino sería un ángulo reflejado. Ahí está. Por acá vamos a anotarlo. Listo. Un momentito acá. Y ahí está. Rayo reflejado. Ahí sería reflejado. Listo, ahí está, es un rayo reflejado. Muy bien, ya tenemos ahí los datos. Perfecto. Entonces, vamos conociendo los elementos, profesor. El ángulo de incidencia es el ángulo formado por el rayo de incidencia con la normal. El ángulo reflejado se forma con el rayo reflejado y la normal. Siempre con la normal, no confundamos, ¿ah? Siempre con la normal. Ahora, dentro de este estudio de la reflexión de la luz, apareció un matemático, ¿cierto? Snell, que estudió empíricamente formuló sus leyes. La primera ley, digo empíricamente porque no lo comprobó matemáticamente. Posteriormente ya, ¿cierto? Lo comprobaron matemáticamente. Por eso es que su ley, ¿cierto? Prevalece hasta ahora. ¿Y qué me dice la primera ley? De que el rayo incidente, el rayo reflejado y la normal están en el mismo plano. ¿Están en un mismo plano, profesor? Así es, están en un mismo plano. Y si están en un mismo plano, se dan cuenta que podemos aplicar acá bastante geometría, ¿cierto? Miren, ahí está, miren. Claro, porque tengo ángulos que se van a formar. Primera ley de Snell. Segunda ley. La segunda ley me dice que el ángulo de incidencia, teta i, mira, ángulo de incidencia, es igual a ¿quién? Al ángulo reflejado. Allá, profesor, ¿estos ángulos son iguales? Sí, según la ley de Snell, comprobado, ¿cierto? Estos dos angulitos, el ángulo de incidencia, o sea, teta i, con el ángulo reflejado, teta r, van a ser iguales. Y si son iguales, por la segunda ley de Snell, entonces, ¿qué se va a cumplir? Miren, se cumple algo más, profesor. Si esos ángulos son iguales, el ángulo de incidencia y el ángulo reflejado, entonces los ángulos que se forman con la horizontal, estos angulitos, también deben ser iguales. O sea, profesor, si aquí le pongo alfa, acá también debe ser alfa. Y lo podemos comprobar. Supongamos que el ángulo reflejado es de 30 grados, supongamos, ¿cierto? ¿Cuánto valdría el ángulo alfa? ¿Cuánto valdría el ángulo alfa, jóvenes? ¿Valdría? 60. 60, claro, profesor, 60. Por geometría, ¿cierto? Si acá vale 90, si acá es 30, 60. Profesor, pero según la ley de Snell, el ángulo reflejado es igual al ángulo de incidencia. Acá también sería 30. Y por ende, alfa, ¿cuánto debe valer también? 60 también. 60. Ajá, entonces, esto se va a aplicar bastante en el desarrollo de los problemas. Si el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado, entonces los ángulos que van a los costados con la horizontal o con la vertical siempre van a ser iguales. Muy bien. Esto creo que queda clarísimo. Esta diapositiva, es cierto, lo tienen ahí en la plataforma, lo pueden descargar para que lo puedan repasar. Muy bien. Ahora vamos a ver una aplicación de repente. ¿Cómo se aplica, profesor, esas leyes de Snell cuando es la reflexión de la luz? Reflexión de la luz. ¿Está bien? Vamos a ver por acá. A ver, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Un momentito acá. A ver, vamos a verlo. Listo. A ver, pasamos. Pero aquí también vamos a agregar algo más antes de pasar a algunos ejercicios. Por acá. Listo. A ver, jóvenes. Aquí estamos. Dentro de la reflexión de la luz, obviamente,
tenemos un par de casos, o dos tipos. Cuando la superficie, ¿cierto?, es una superficie pulida, o cuando una superficie es áspera. Allá, mira, dos tipos de reflexión. A la primera se le conoce como reflexión regular o especular, y a la segunda como reflexión irregular o difusa. La regular cuando la superficie es lisa. ¿Qué cosa quiere decir eso? Cuando la superficie es lisa, quiere decir que el rayo de incidencia llega y el rayo reflejado, ¿cierto?, se va. Y los ángulos de los costaditos siempre van a ser iguales. Y lo vemos por acá, mira, si tenemos varios rayos de incidencia, que son paralelos obviamente, son paralelos, ahí está, mira, son paralelos, entonces los rayos reflejados también van a ser paralelos. Aquí no hay ningún problema porque la superficie es pulida o es lisa, ¿cierto? Entonces el ángulo que llega siempre va a ser el mismo y las rectas o los rayos de reflejados van a ser paralelos. Los de incidencia son paralelos y los reflejados también son paralelos. ¿Por qué? Porque la superficie es pulida. ¿Está bien? ¿Y qué sucede, profesor, cuando la superficie es áspera? Allá, mira, ve. Los rayos de incidencia, profesor, pueden ser paralelos, ¿ok? Pero los rayos reflejados se dan cuenta que no son paralelos, ¿cierto? Profesor, entonces, usted me dijo, según la ley de Snell, de que el ángulo de incidencia, ¿cierto?, es igual al ángulo reflejado, ¿cierto? Claro, eso es lo que dice la ley de Snell. Y acá no se está cumpliendo, porque miren, si ustedes se dan cuenta, que con la normal de repente, el ángulo de incidencia no parece que fuese el mismo. Entonces, profesor, ¿qué pasó? ¿No se cumple la ley de Snell? Porque se dan cuenta que acá, mira, los rayos de incidencia son paralelos, pero los rayos reflejados no. ¿Qué sucede? Vamos a hacerle, supongamos acá, mira, en este punto, un puntito por acá voy a buscarle, y vamos a hacerle acá un zoom. Le hacemos un zoom, lo agrandamos, ¿cierto? Para verlo mejor. Profesor, ¿se cumple? Sí se cumple también la ley. Atentos, miren, por acá. Pero dense cuenta que el piso es rugoso, es áspero. Entonces por acá llega un rayo, ¿cierto? Rayo de incidencia, ahí está, llega un rayo de incidencia, y por acá, profesor, va a reflejar, refleja. Profesor, pero visualmente no parece que tengan el mismo ángulo. Atentos. Pero yo debo trazar aquí, ¿qué cosa? La normal, ¿cierto? Pero como acá hay una especie de huequito o es áspero, entonces la normal ya no va a ser perpendicular o no va a ser vertical, mejor dicho. La normal, como acá hay una hendidura, la normal ya iría de costadito, ¿cierto? Para que forme 90 grados con la superficie. Claro, porque acá hay una deformación, una hendidura, ya no es liso, ya no es pulido. Entonces, profesor, aquí se va a formar el ángulo de incidencia, teta i, y por acá el ángulo reflejado, teta r. Profesor, según la ley de Snell me dice que son iguales. Por supuesto que van a seguir siendo iguales. El ángulo de incidencia debe ser igual ¿a quién? Al ángulo reflejado. Ambos son iguales, solo que aquí dense cuenta que la normal ya no va a ser vertical como cuando el piso era pulido, ¿cierto? Aquí ya como es rugoso, es áspero, hay hendiduras, entonces la normal va a ser de manera más o menos diagonal. Pero la ley de Snell siempre se va a cumplir, no lo olviden, ¿ok? Eso es para demostrar simplemente que se cumple la ley de Snell siempre y cuando la superficie sea pulida o la superficie sea áspera. Aquí visualmente parece que no se cumple, pero dense cuenta que el piso es rugoso o es áspero, por lo tanto la normal va a estar un poco inclinado. ¿Está bien? Listo, eso para aclarar que sí se cumple la ley de Snell. Muy bien, ahora sí, jóvenes, dicho esto, vamos a ver la aplicación, ¿cierto? En un par de ejercicios. Y yo sé que ustedes saben bastante geometría, por supuesto, porque los problemas atentos, los problemas de reflexión simplemente tienen que acordarse ¿de qué? De geometría, claro, de los ángulos, suma de ángulos internos en un triángulo, de repente la propiedad del boomerang, la propiedad del pescadito, ustedes ya lo conocen, lo tienen grabado en su mente, y entonces vamos a desarrollar ahora. Por acá, me hago espacio. Problema número 1, me dice, halle alfa, considere reflexiones regulares. Ah, ya, son reflexiones regulares, quiere decir que la superficie es lisa o pulida. Muy bien, ¿dónde está el ángulo alfa? Vamos a ubicarlo. A ver, el ángulo alfa está por acá. Aquí está el ángulo alfa. ¿Listo? Vamos a calcular ese ángulo alfa. Profesor, pero aquí veo varias reflexiones. Allá. Pero acá tenemos, miren, superficies. Estas superficies es como un paralelogramo, ¿cierto? Entonces, obviamente, la superficie superior con la inferior son paralelos, no lo olviden, ¿cierto?
A ver, profesor, aquí veo que llega un rayo de incidencia. Ajá, mira, llega un rayo de incidencia. Llega el rayo y por acá rebota. Rebotó, reflejó, ¿cierto? Cuando rebota quiere decir que refleja. Y acá tengo un ángulo de 160 grados. Y me acuerdo de que cuando un rayo llega, para que te acuerdes por acá, mira, cuando un rayo incide en una superficie y rebota, ¿cierto? ¿Qué sucede con estos ángulos que se forman con la superficie? ¿Cómo van a Son ser? iguales. Son iguales. Son iguales, claro. Si acá vale alfa, acá también debe ser alfa. Ah, ya, profesor, entonces ¿puedo hacer esto? Sí, mira, atento, Vale atento. 10, 10. Exacto, llegó acá, rebotó, profesor. Este angulito de acá debe ser igual al ángulo de acá. Ah, ya, profesor, así es. Así es, los angulitos son iguales. Como yo sé que son ustedes expertos, rapidísimos en geometría, al ojo. ¿Cuánto valdría cada ángulo? Ya me dijeron que era por ahí. 10, 10. 10 grados. Profesor, no lo vi, ¿por qué 10? Ah, te explico para los que no han visto. Profesor, esta es una línea recta, ¿cierto? Una superficie recta y todo debe valer 180, ¿cierto? Claro, si acá vale 160, ¿cuánto le falta para 180? 20. 20. Y como sabemos que refleja, por la teoría de Snell, me dice que estos angulitos deben ser iguales. Si falta 20 y son iguales, cada uno vale la mitad. 10, 10. ¿Listo? Profesor, ya salió rapidito. Vamos completando, queremos llegar hasta alfa. ¿Está bien? Profesor, pero hace un momento dijo que son paralelos, ¿cierto? Porque son paralelográmicas estas dos superficies. Entonces, profesor, esto de acá es paralelo con lo de abajo. Mira, mira, mira acá. Este angulito de acá vale 60, profesor. Muy bien. ¿Cuánto valdría este angulito de acá arriba? 60. 60 también. 60. Ajá. Ojo, miren bien, miren bien. 120. 120. Exacto. ¿Por qué vale 120, profesor? Ok, son paralelos, pero cuando son paralelos, ¿te acuerdas? Lo alargo un poquito, alternos, 60, el de acá valdría 60, ¿cierto? Ajá. Y el de acá, el del costadito. ¿Como el suplemento? Algo así. Exacto, 120. son suplementarios, profesor, muy bien, son suplementarios. Acá valdría 120, claro, acuérdense, rectas paralelas, o también si se acuerdan de las rectas paralelas, ojo por acá, cuando tenían rectas paralelas intersectadas por una secante, profesor, este ángulo de acá alfa, este ángulo de acá beta. Estos ángulos eran conjugados, y si son conjugados, siempre van a sumar 80. Claro, por eso es que si acá vale 60, el de arriba valdría 120. Y si te acuerdas de las paralelas, profesor, y acá vale 60, acá también 60. Y del costadito, lo que le falta para 180, 120. Muy bien, ya vamos calculando, vamos calculando. Seguimos, seguimos. Profesor, pura geometría, así es. Mira, mira. Profesor, aquí se ha formado un triangulito, mira ese triangulito. 120, acá vale 10. ¿Cuánto valdría este angulito de acá? ¿Lo conoces? 50. Ajá. 50. Claro, lo que le falta para 180, porque es un triángulo, 120 más 10 es 130, por lo tanto, acá valdría lo que le falta para 180, 50. Profesor, nuevamente el rebote, ¿ves el rebote o no? Llega el rayo, ¿cierto? Y por acá rebota, rebotó. Profesor, y según la ley de Snell, 50 también vale. este angulito de acá, allá, profesor, este angulito de acá, también debe valer 50. ¿Por qué, profesor? ¿Te acuerdas la ley de Snell? Acá está, mira, ve. Llega el rayo, rebota, los ángulos formados con la superficie deben ser iguales también. Alfa, alfa. Acá está, mira, ve. Llegó y rebotó, los ángulos en la superficie, acá la superficie es inclinado, ¿cierto? Si acá vale 50, acá también 50. Listo, profesor, ¿puedo ir completando? Sí, mira, ve. Este angulito lo conoces también, mira, ve. Vale 70. 70. Claro. 70. Este angulito valdría lo que le falta para... Mira este triangulito, mira, lo que le falta para 180. 50 más 60 es 110. ¿Cuánto le falta para 180? 70. 70. Ajá, mira. También el otro vale Profesor, 70. reflejó, mira, Alfa reflejó. valdría 40. El otro también vale 70. Claro, acá también debe valer 70. Alfa vale Alfa 40. vale 40. Claro, su Alfa compañera vale dijo, 40. perfecto. Profesor, aquí valdría 70. Pero para verlo mejor, voy a formar mi ecuación, ¿cierto? Mi ecuación sería de que 70, ¿cierto? Grados más 70 grados y más alfa, la suma de todo eso, ¿cuánto me debe dar? Es una superficie horizontal recta, todo esto debe ser 180. Claro, 180. 180 grados. Y mentalmente lo sacan, alfa valdría Alfa vale entonces 40. 40 grados. Muy bien. Así vamos a desarrollar los problemas de reflexión, tomando en cuenta ¿qué cosa?
las leyes de Snell. Es súper fácil, solo que en otros casos vamos a aplicar de repente una ecuación más compleja, pero el principio es eso. Muy bien. Listo, voy a continuar con el ejemplo número 2. Dice, Halle alfa considere reflexiones regulares. A ver, ¿aquí me dijo algo? ¿Qué pasa con eso? A ver. Yo, profe. ¿Por qué arriba de 120? Ya, listo. Por lo siguiente, atentos. ¿Se acuerdan de las paralelas? De las paralelas, como les dije, miren. Yo tengo un paralelogramo. Vamos a trabajar de repente con un paralelogramo también. Aquí tengo, mira. Un paralelogramo. A ver, en un 5 voy a... Listo, ahora sí, ahora sí. A ver, como mencionaba hace un momento de las rectas paralelas, ¿por qué 120, profesor? Ya, muy bien, mira. Cuando tengo aquí dos rectas paralelas, intersectadas, mira, intersectadas por una secante, ¿cierto? Una secante. Ahí está. Profesor, ángulos entre paralelas. Si este angulito de acá vale alfa y este angulito de acá vale beta, miren, como son paralelas estas dos rectas, son paralelas, ¿qué se cumple, profesor? Se cumple de que la suma de estos dos ángulos, o sea, de alfa y beta, la suma de ellos siempre me va a dar, ¿cuánto? 180 grados. Propiedad de cuando son paralelas, se cumple eso. Profesor, aquí también son paralelas, mira, ve. Dos rayitas son paralelos. Y si son paralelos, la suma de estos dos, 60, con este ángulo de acá arriba, debe darme 180. Como aquí vale 60, ¿cuánto faltaría para 180 acá arriba? ¿Cuánto faltaría? Faltaría 120. 120. Claro, por eso es que sale 120. ¿Listo? Y de ahí vamos completando, pues en el triangulito lo que le falta para 180, y acá 50-50 por la ley de Snell, y acá lo que le falta para 180 sería 70, y acá por Snell 70-70, y luego sumamos todo esto que también me da 180 porque es una recta. ¿Está bien? ¿Queda claro esa parte, jóvenes? Sí, profesor. Listo, excelente, muy bien. Ahora sí, continuamos con la siguiente figurita. Aquí está, miren. Ahí está. Profesor, ahí me pide calcular también alfa. Me dice que las reflexiones son regulares. Muy bien. A ver, vamos a buscar siempre dónde están los rayos, el rayo incidente. ¿Dónde empieza el rayo incidente? Aquí, mira. Este rayo llega por acá. Ahí está. Llega a esta superficie y luego rebota. ¿Listo? Ahí está. Profesor, pero en reflexión me dice lo siguiente, de que los ángulos con la superficie, estos angulitos, ¿cómo son? Iguales. Iguales. Voy a ponerle por acá teta, y por acá también debe ser teta. Muy bien. Profesor, ¿qué más tenemos? Algo parecido por acá, mira, el rayo reflejó, llega por acá y rebota. Rebotó, profesor. Entonces, ¿qué se cumple? Que este angulito de acá, con la superficie, con el de acá, ¿cómo deben ser? Iguales. Iguales. Acá voy a poner de repente omega, y acá también debe ser omega. Y me doy cuenta de algo, como me pide hallar alfa, aquí está el ángulo alfa, opuestos por el vértice, lo puedo trasladar, ¿cierto? Acá valdría también alfa. Alfa. Les pregunto algo, ojo, ¿cuánto valdría la suma de teta más omega? ¿Lo pueden ver ahí o no? ¿Cuánto valdría la suma de teta más omega? 140. 140. 140. Excelente. ¿Por qué, profesor? Les explico por qué. Este es un triangulito, mira, ve. 80 menos 40. Claro, si acá vale 40, ¿cuánto le falta para 180? 140. O sea, teta más omega debe darme 140, no te olvides, es un triángulo. O sea, profesor, teta más omega me daría 140 grados. Y con eso ya salió el problemita. Claro, ya salió, ya. ¿Lo puede ver o no? Profesor, ¿puedo aplicar una propiedad? ¿Qué propiedad se ve ahí? ¿Se ve una propiedad? ¿Qué propiedad El es? pescadito. El pescadito. Acá está, mira. Ojo, profesor, no me acuerdo del pescadito. Ya, vamos a pescarlo por acá, para que te acuerdes. Cuando estaba así un pescadito, mira. La propiedad del pescadito. ¿Qué te decía? Mira. De que si acá vale alfa de repente, aquí vale teta, aquí vale x y aquí vale y.
¿Cuál era la propiedad que te decía? A ver, ¿te acuerdan? La suma de quiénes? De los ángulos interiores. Alfa más teta. ¿A qué era igual? Es igual a X más Y. La suma de los ángulos en sus aletas, ¿cierto? Claro, ahí está. Esa es la propiedad del pescadito, profesor. Ojo, ya me acordé, muy bien. Entonces vamos a aplicar esa propiedad del pescadito en este ejercicio. Entonces diremos, a ver, la suma de los ángulos internos, ¿quiénes son? Alfa más 40. 40. alfa más 40 debe ser igual a la suma de los ángulos que están en sus aletas. ¿Quiénes son sus aletas? ¿Quiénes serían? Teta más omega. Ajá, aquí está, mira. Alfa más omega. Teta más omega. Omega. Claro, teta más omega. Esa es la propiedad del pescadito. Pero eso vale 140. Excelente. Como Y se teta más omega reemplaza. ya lo conozco, lo vamos a reemplazar. Claro. Alfa vale 100. Alfa vale 100. Sería 100. Muy Alfa bien. vale 100. Exacto. Teta más omega, como vale 140, lo reemplazamos. Entonces ya tenemos de que alfa valdría 100. Claro, 40 pasa restando, entonces alfa valdría 100 grados. Ahí está, jóvenes. ¿Listo? Muy bien. Esto sirve un par de ejemplitos para reconocer cómo se va a aplicar, ¿qué cosa, profesor? La reflexión de la luz. ¿Aplicando qué cosa? Las dos leyes de Snell. ¿Cierto? Tenemos otra ley más que vamos a ver ahorita en la refracción. Muy bien. Esta diapositiva lo tienen ahí, ¿cierto? Y también se va a subir el video el día de hoy, jóvenes, para que puedan repasarlo y puedan comprender. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Listo? A ver, si lo están anotando los ejemplitos, siempre es bueno anotar los ejemplitos, ¿cierto? Para que vean cómo se trabaja, o una captura ahí, para que lo tengan, ¿cierto? Porque estos son ejemplos adicionales. Luego en el librito ya vamos a tener otros ejercicios para poder resolver ese tipo de ejercicio de óptica. Y no olviden que estamos trabajando con lo que es óptica geométrica, ¿está bien? Donde vamos a ver la reflexión de la luz, también la refracción de la luz, y también vamos a ver algunos lentes. Muy bien. Listo. Lo tienen todos, me confirman, y pasamos al siguiente estudio de la óptica geométrica, que es la refracción de la luz. Muy bien, si tenemos tiempo para dar la parte teórica, por supuesto. Muy bien, seguimos. Ya, a ver, voy a subirlo por acá. Listo. A ver, borramos todo por acá y continuamos. A ver, atentos jóvenes. Por acá me dice refracción de la luz. ¿Qué cosa es la refracción? No es lo mismo que reflexión. La refracción de la luz, me dice, es aquel fenómeno físico por el cual la luz, al pasar de un medio a otro, se desvía de su dirección original. Ajá. La luz acá no refleja, sino pasa de un medio a otro y se desvía de su dirección original. ¿Cómo lo interpretamos acá? Mira, ya tenemos los mismos elementos del anterior, el rayo incidente, la normal, y acá RR mayúscula es el rayo refractado. Allá. A ver, por acá tenemos una superficie horizontal. Ahí está, una superficie horizontal. Y por acá tenemos un rayo incidente. Aquí tenemos el rayo de incidencia. Vamos a marcarlo por acá. Este es el rayo de incidencia. Ahí está. ¿Listo? El rayo de incidencia. Y se dan cuenta que normalmente el rayo debería entrar a otro medio. Profesor, ¿cómo es ese otro medio? A ver, lo entendemos mejor, ¿cierto? De repente cuando ustedes tratan de colocar una luz, ¿cierto? Dentro del agua, supongamos. Se dan cuenta que la luz va a ingresar a ese otro medio. ¿Cuál es el otro medio? El agua. ¿Y de dónde está ingresando? Del aire. Del aire ingresa al agua. ¿Quién ingresa? La luz. Por eso es que se dice ingreso a otro medio. El primer medio era el aire y el segundo medio es el líquido, ¿cierto? El agua. Muy bien. Por eso decimos que la refracción de la luz es aquel fenómeno físico por el cual la luz, al pasar de un medio a otro, cambia su dirección original. La dirección original, como ven acá, mirad, el rayo de incidencia, la dirección original sería toda esta línea punteada. Pero cuando entra a otro medio, se desvía, ¿cierto? Se desvía. Lo pueden notar de repente en la vida diaria. Ustedes han visto que dentro de un vaso con agua, obviamente vaso transparente, colocan un lapicero, un lápiz, y ven que el lapicito se ve que parece que está roto, ¿cierto? ¿Cierto? A simple vista.
Eso se conoce como reflexión, o refracción, perdón. ¿Por qué? Porque la luz se desvía, ¿cierto? Y ya no se ve en línea recta. Por eso es que vemos acá, el rayo incidente debería ser así, pero no, cuando entra otro medio, ¿cierto? Se desvía de la dirección original. ¿Está bien? A eso se le conoce como refracción. Entonces, si tenemos por acá un rayo incidente, ¿cierto? Cuando se desvía, a ese rayo se le conoce como rayo refractado. ¿Está bien? Rayo refractado. Ahora, el ángulo que se forma, ¿con quién? Con la normal, siempre como referencia a la normal, aquí está, mira, el ángulo que se forma con el rayo refractado y la normal se le conoce como el ángulo de, ¿cierto? Refractado, teta R, perdón, ángulo refractado. Y por acá, el ángulo que se forma, ¿con quién? Con el rayo incidente y la normal, es el ángulo de incidencia, ¿cierto? Pareció al anterior, ángulo de incidencia con la normal y ángulo refractado también con la normal. Ahora, jóvenes, pero aquí tenemos algo. Aquí está pasando de dos medios. ¿De qué medio, profesor? Del aire, supongamos, porque no hay nada, hacia otro medio que puede ser agua, supongamos. No podría ser vidrio, dependiendo. Y cuando pasa siempre de un cuerpo o de una sustancia de menor densidad. Por acá supongamos que tengo una densidad ρ1 y acá tengo una densidad ρ2. Nos damos cuenta que el aire es más denso. Cuando pasa de un medio menos denso a otro más denso, ¿cierto? Siempre el rayo refractado se acerca ¿a quién? A la normal. ¿Está bien? Siempre el rayo refractado se acerca a la normal. Cuando pasa de un cuerpo o una sustancia de menor densidad a una de mayor densidad. Siempre el rayo refractado se inclina o se acerca ¿a quién? A la normal. Y sucede en el caso contrario, acá lo vemos, mira, si pasa de un cuerpo de una densidad mayor, porque acá hay un líquido, supongamos, es más denso, de una densidad mayor a una densidad menor, ¿qué sucede con el rayo refractado, profesor? El rayo refractado se aleja de la normal. Mira acá, concepto teórico te puede venir en el examen, ¿eh? El rayo de incidencia y el rayo refractado. ¿Qué sucede cuando pasa de un cuerpo de mayor densidad a uno de menor densidad? Simplemente se aleja de la normal. Mira, ya no va a la normal, sino se aleja de la normal. Mira, se está alejando de la normal. Aquí se está acercando a la normal. ¿Ok? Pregunta conceptual, no lo olviden. Pero aquí interviene un elemento más, y ese elemento es el índice de refracción. El índice de refracción depende del material, ya sea agua, ya sea un vidrio, sea otra sustancia. ¿Está bien? Ese es el índice de refracción, que va a depender del material, ¿cierto?, con el cual se va a refractar. ¿Ok? Ahora, ¿qué más tenemos por acá? Aquí tenemos que el índice de refracción no puede ser mayor que 1. No puede ser mayor que 1. Porque se obtiene dividiendo la velocidad de la luz en el vacío sobre la velocidad en un medio cualquiera. Y obviamente la velocidad de la luz siempre va a ser mayor que un medio cualquiera. Por eso me dice que la densidad o el índice de refracción puede ser mayor o igual, ¿cierto?, a 1. En este caso, n para el vacío o el aire es 1. Entonces los problemas, cuando vean, profesor, el índice de refracción del aire, ¿cuánto va a ser siempre? Siempre va a ser el índice de refracción del aire, va a ser 1. No lo olviden como dato importante. Profesor, el índice de refracción en el aire, ¿cuánto es? 1. No lo olviden, que lo vamos a usar posteriormente. Y las leyes de Snell que se cumplen son parecidas. El rayo incidente, el rayo reflejado y la normal se encuentran en el mismo plano. ¿Está bien? Y acá tenemos la segunda ley, que esta segunda ley, que es diferente, la vamos a ver en la siguiente clase, porque ya el tiempo se está ganando, pero ya tenemos la parte teórica, cómo debemos trabajar. Muy bien, jóvenes, hasta aquí me voy a quedar, ¿cierto? Ya tenemos la reflexión de la luz y la refracción de la luz, y los conceptos teóricos que ustedes deben conocer. Listo, chicos, me despido, gracias, se me acabó el tiempo. Nos vemos, jóvenes. Gracias a ustedes. Una repasadita Gracias, de esa profesor. diapositiva. Nos vemos, chicos.